Andrés, ¿querés empezar con lo de matemática? Te digo a vos, pero porque sé porque están ahí con el grupo de matemática. Cualquiera que quiera presentar la de matemática, Dale, estoy buscándolo. genial, genial. Y después ya que termina la presentación de matemática, vemos otro grupo y así vamos compartiendo, ¿les parece? Yo la tenía, Mostramos el video, digamos. claro, claro, el Dale, dale. el PowerPoint El- videado, auditivo. sí, tuvimos ese inconveniente No, nosotros. no, pero está bueno, está perfecto como estrategia para presentarlo, sí, sí. ¿Lo pudiste ver Sí, completo, sí, sí, Norma? sí. Y lo tengo también, si vos no lo podés pasar, veo de activarlo yo. Bancame que ahí pongo presentación. Dígame si Ahí se está, ve. sí, perfecto, ahí va, perfectísimo. ¿Ahora? Hola, somos Ahí alumnos está, del dale la profesorado de vista nomás matemática. total y En está este video perfecto. realizaremos un recorrido por los ¿Se ejes ve de los la materiales vista? curriculares de Sí, matemática de la sí. provincia de La Pampa. Este grupo está conformado por 9 integrantes del profesorado de matemática. Dentro de los materiales curriculares se logran encontrar dos ciclos. Por un lado el ciclo básico y por otro lado el ciclo orientado, donde cada uno de ellos está dividido por 4 ejes. En el ciclo básico se encuentran los ejes tales como números y operaciones, álgebra y funciones, geometría y medida, y ¿Qué pasó? Que no lo vemos avanzar. Se imaginaron a lo mejor, no, pero no se ven los ejes, es cierto, porque no le pusiste la vista total, Andrés, Ay, quizás. No, es que para. todavía no tiene que avanzar. Se supone que en el próximo avanza y es otro audio. Vamos explicando las Es, diapositivas por Sí, sí, audio. sí, pero ahí me parecía que más allá de la presentación ya había hecho la transición y que acá no se alcanzaba a ver, creo yo, porque no está puesta en la vista ampliada total, en la de presentación, la copita que le dice la chachi a abajo. ver, vamos de vuelta. Dale, genial. Hola, somos alumnos del profesorado de matemática y en el siguiente video realizaremos un recorrido por los ejes de los materiales curriculares de matemática de la provincia de La Pampa. Este grupo está conformado por 9 integrantes del profesorado de matemática. Sigue sin En avanzar. los materiales curriculares se logran encontrar dos ciclos. Por un lado el ciclo básico y por otro lado el ciclo orientado, donde cada uno de ellos está dividido por 4 ejes. En el ciclo básico se encuentran los ejes tales como números y operaciones, álgebra y funciones, geometría y medida, y estadística y probabilidad. A su vez, este ciclo pertenece a primero, segundo y tercer año del secundario. Seguidamente, mis compañeras van a dar inicio a la descripción de cada ciclo y sus respectivos ejes. Con respecto al eje de números y operaciones, se abordan los números naturales, enteros y racionales a través de la organización de numeración decimal, conociendo y comprendiendo su funcionamiento. Esto nos permite hacer una aproximación a los números reales. Con respecto a las operaciones, estas se adaptan en cada conjunto numérico, con distintas formas de calcular e interpretar los resultados, y se analizan las propiedades de cada una. Tenemos entonces que en primer año se abordan los temas de números naturales, números racionales positivos, que son las fracciones y expresiones decimales, cálculos combinatorios, la relación de orden entre números, divisibilidad y múltiplo, propiedades de las operaciones y la introducción al uso de la calculadora. En segundo, se introducen los números enteros que conllevan a enseñar regla de signos. También se introducen las definiciones de múltiplo, divisor y primo, las propiedades y operaciones en los enteros y los racionales, y la radicación y potenciación exacta con sus respectivas propiedades. Se busca analizar estrategias de cálculos con números racionales, seleccionando el tipo de cálculo. En tercero, se hace hincapié en usar estrategias que requieran redondeo y truncamiento. Se incorpora la noción de notación científica y se busca que los estudiantes puedan identificar propiedades según el conjunto numérico.
En el eje de álgebra y funciones del ciclo básico, se trata de representaciones algebraicas que tienen como elementos constitutivos variables, signos, números y gráficas, elementos que comparten con las representaciones funcionales. Ambas formas de representación se articulan construyendo un lenguaje propio. Por eso, en primer año se ve relaciones directas o inversamente proporcional, variación de áreas y perímetros en función de la variación de diferentes dimensiones de figuras y el uso de gráficos cartesianos. En segundo año, representar e interpretar variables en gráficos, tablas, fórmulas, proporcionalidad directa, crecimiento proporcional y lineal no proporcional, ecuaciones lineales, conjunto de números y propiedades de las operaciones de los números naturales, por ejemplo, asociativa y distributiva. Por último, en el tercer año, funciones lineales y no lineales. Se comparan fórmulas para analizar las variaciones de perímetros y áreas en función de la variación de las dimensiones de las figuras. Ecuaciones y relaciones entre rectas, parámetros y distintas formas de representación de la ecuación de una recta. En el tercer eje, llamado geometría y medida, se parte por un lado de la geometría ligada solo a representaciones y mediciones hacia el dibujo como elemento de análisis, y por la medida se trabaja en cómo operar con ellas, cómo efectuar mediciones y estimaciones, expresando los resultados obtenidos en diferentes unidades. Lo que podemos observar es que en el ciclo básico, en primer año, por ejemplo, se trabaja sobre figuras y cuerpos geométricos y la construcción de ellos a través del uso de compás, regla, transportador o escuadra. También se trabaja sobre la medición y sistema de unidades. Luego, en segundo año, se espera que los estudiantes puedan analizar, clasificar y caracterizar los cuerpos que antes solo se ilustraban. Al mismo tiempo, se expande el conocimiento a los triángulos, a los ángulos y se incluye el perímetro y el área. Ya en tercero se trabaja con el volumen de los cuerpos y se utiliza nuevamente el compás y la regla para la construcción de estos. Por último, podemos decir que se trabaja con el teorema de Tales y las relaciones trigonométricas. En relación al eje de la estadística y probabilidad, desde la estadística buscar datos, poder interpretarlo y tomar buenas decisiones, y desde la probabilidad poder vincularse con la toma de decisiones al analizar situaciones extramatemáticas, como por ejemplo los juegos de azar. En ese sentido, en el primer año debemos poder animar a la interpretación de información de fenómenos naturales y de la vida cotidiana, recolectar y organizar datos en conjuntos finitos y discretos para estudiar un fenómeno y tomar decisiones, interpretar datos para introducirnos en la construcción de tablas y gráficos, que además se puede ver conceptos como la media aritmética o la probabilidad de sucesos. En el segundo año ya tendremos que poder manejar esta organización de datos para construir gráficas, identificar variables cuantitativas y cualitativas e interpretar otro concepto como la media y moda, probabilidad de suceso, frecuencia relativa de un suceso, etc. En tercer año, al igual que en segundo, se apoya a identificar diferentes variables cualitativas y cuantitativas, discretas y continuas. También el poder interpretar el significado de media, mediana y moda. Y siguiendo trabajando en relación a poder representar o construir gráficos adecuados a la información que manejamos. Por último, se verán conceptos de combinatoria tales como las variaciones simples o con repetición y permutaciones simples. Dentro del ciclo orientado, los ejes son número y álgebra, álgebra y funciones, geometría y medida, y estadística y probabilidad. Este ciclo pertenece a cuarto, quinto y sexto del secundario. El primer eje es el número y álgebra. Deben identificar, interpretar, leer y escribir, comparar, relacionar, clasificar, ordenar y operar con distintos tipos de números, racionales e irracionales, pudiendo generalizar sus propiedades, utilizando procedimientos y propiedades que serán requeridos para la resolución de problemas, utilizando tanto expresiones numéricas como algebraicas. Por lo tanto, en el cuarto año se ve la introducción a los números reales, modelizar situaciones, generalizar procedimientos, interpretar números racionales, por ejemplo las fracciones, los criterios de comparación de razones, si son equivalentes, los porcentajes, y proporcionalidad directa. En quinto año,
los números reales, sus propiedades y las representaciones que hay en una recta numérica. En sexto año se ven los números reales y sus propiedades, identificar el logaritmo y sus propiedades, los números irracionales expresados como radicales aritméticos. En el eje de álgebra y funciones del ciclo orientado se trata de estimular a los estudiantes habilidades de pensamiento que les permiten elaborar estrategias para poder lograr pasar de representaciones particulares hacia otras más generales, utilizando claramente la potencia del lenguaje algebraico. Por eso, en cuarto año se ven ecuaciones lineales de dos variables, inecuaciones y ecuaciones cuadráticas, y de ellas se ve su dominio, su imagen y sus representaciones. Además, se empieza a hacer el uso de recursos tecnológicos para vincular las variaciones de las fórmulas con sus gráficas. En quinto año se hace el análisis y el uso de funciones polinómicas, racionales y exponenciales, y de las funciones nombradas se estudia su dominio, su codominio, y además también se hace el uso de recursos tecnológicos para realizar tablas, fórmulas y gráficos. En sexto año se empieza a trabajar con las funciones trigonométricas, logarítmicas, parte entera, definidas por parte, valor absoluto y también función exponencial. De las funciones nombradas anteriormente, también se hace la representación, las variables, el dominio y su imagen. En relación con la geometría y la medida. Este eje nos permite, mediante observaciones y reflexiones, determinar ciertas regularidades. A partir de estas regularidades y relaciones geométricas es posible la modelización. Además, podemos establecer vínculos que se reflejan en la construcción de modelos matemáticos, que son representaciones de situaciones provenientes de diferentes ámbitos. Por este motivo, en el ciclo orientado trabajamos con las figuras semejantes, semejanzas de triángulos, razones y relaciones trigonométricas, además de las representaciones en los ejes cartesianos. En el eje probabilidad y estadística del ciclo orientado, se tratará de vincular la probabilidad con la toma de decisiones al analizar situaciones extramatemáticas. Desde la estadística se ofrecen conocimientos para poder buscar datos, interpretarlos y a partir del análisis tomar decisiones. Por ello mismo, en el cuarto año se analizan problemas estadísticos, se ven medidas de posición como media, moda, mediana, se analizan situaciones de probabilidad y se utilizan fórmulas adecuadas para cada caso. En quinto año se profundiza el análisis, identificando variables, medidas de posición y dispersión, y se introducen conceptos como varianza y desviación estándar. En sexto año se continúa con el análisis de problemas estadísticos, analizando el comportamiento de las variables y eligiendo las formas de representación y comunicación más adecuada. También se analizan situaciones de probabilidad para tomar decisiones en situaciones extramatemáticas. Podemos relacionar conceptos de nuestra materia con la trata de personas a partir del concepto de recta numérica, aplicando su concepto en base a una línea del tiempo para ver un proceso histórico de la evolución de la lucha, de los derechos y leyes que se han logrado al día de hoy. También trabajar con información de organizaciones y agrupaciones, como madres víctimas de trata, en diarios, televisión, redes sociales, radio, etc., y recolectar datos numéricos para realizar un análisis con el punto de vista que se quiera, haciendo referencia a la parte estadística para el ciclo básico, en base a los lineamientos básicos como es media, mediana y moda, representación gráfica, barra o circular, y poder tomar la parte de ángulos para los gráficos circulares. Por ejemplo, datos de cuántas mujeres desaparecen por año, cuántas son desaparecidas para ser explotadas sexualmente. Además, a partir de los datos recolectados, podemos tomarlos desde el punto de la geometría, porque se puede plantear desde los datos de dónde están ubicadas esas mujeres y a partir de los lugares que desaparecen armar un croquis para armar la distancia de un pueblo a otro y ver su traslado, para poder marcar sus puntos y tratar de formar figuras en base a ese croquis. Por ejemplo, en la película de Nina tenemos el dato de que ella vive en Oberá, Misiones, que es seducida a viajar a la capital
con una buena oferta de trabajo, y comparte este sueño con Lourdes, proveniente de un barrio marginal de la ciudad de Encarnación, Paraguay, quien recibe una oferta similar. Bueno, me dijeron las chicas que no se vio nada. Andrés Pero, y Andrés, no desesperes. eso. Lo que paren vamos que a hacer, desesperes. lo que vamos a esperen hacer, que eso, saco. deja de compartir. Ahí. Eso. Ahí está, solamente que no sé por qué la presentación no toma, el video no toma la presentación. Porque, Bueno, pásalas ahora, Andrés, si querés, en un minutito. y después colgamos toda la presentación también en la página como Claro. parte de los archivos de la clase de hoy, así quedan para que quien quiera y pueda y le parezca interesante y todo lo demás, las quiera volver a ver, están ahí, está re bueno. Bien. Me pareció muy buena la estrategia de poder pensar cómo el mismo eje se transversaliza, cómo poder mostrar gráficamente, quiero decir, ¿no? Cómo el mismo eje avanza en el ciclo básico y algunos en el orientado o reeditan nuevo en el orientado. Parece que eso lo logró bien la imagen. Nosotros lo que trabajo, nuestro material curricular está dividido en 4 ejes, en el cual en el orientado había uno que cambiaba un poquito, un eje cambiaba un poquito el nombre, lo que no sabe, o sea, suponemos que por algo está su justificación, pero bueno, después lo otro sigue más o menos igual. Lo que sí en la parte de relacionar, en un momento nos llevamos a una decepción porque hay que pensarla tanto que bueno, nos mató. Pero bueno. Esa no era la idea, te imaginarás, Andrés. Vamos a seguir pensando, Claro, la idea, pensá que es la primera vez que nos ponemos en contacto con un material curricular que de alguna manera en nuestra propia biografía transitamos estos contenidos. Ustedes son egresadas y egresados, Andrés, de hace 3 años, 4. Yo del 2018. Bien. Entré 2019 yo. Bien. A la facultad. O sea que todos estos diseños curriculares que estamos analizando son los que ustedes aprendieron, estaban aprobados, circulando en el propio proceso de escolarización de ustedes. Por ahí nosotros hablábamos con las chicas, y Valentín, éramos 2 hombres, que muchos de los contenidos nosotros decíamos que no lo vimos, que era muy avanzado, no sé, porque recién lo vimos en la facultad, o no sé qué habrá pasado, hicieron otra selección más ahí al medio. Siempre, siempre, y acordémonos que es parte de tu tarea profesional. Vos vas a tomar decisiones en ese sentido, cada una y cada uno de nosotros va a tomar. Lo que es importante e interesante pensar es estos contenidos que ustedes sienten que no estudiaron, que no conocieron, fueron reemplazados por otros saberes, estudiaron en profundidad algún eje en descuido o priorizado respecto a otro eje. ¿Qué explicaciones tienen respecto a eso, Andrés? En mi escolaridad, por ahí estuvo medio implícito. Una vez sola vimos bien lo que sería el eje de probabilidad y estadística, pero después se habrá dado en forma implícita, tal vez. Normalmente lo que nos pasa, perdón, yo estoy en el grupo con él, normalmente lo que nos pasó a la mayoría es que nunca llegan a darnos todos los ejes. Es como que siempre arrancamos con un eje o el segundo, lo que sea, y siempre hay alguno en particular que cuesta mucho más avanzar, porque de años anteriores ese eje no fue bien trabajado. Entonces como que eso se va acumulando, y yo
En mi caso, el único año en el que vi estadística y probabilidad fue en el 6º año del secundario. Entonces, de 6 años lo vi uno nomás y fue porque nunca llegamos, siempre terminamos con inclusive algo de geometría, muy poquito de geometría, y los primeros 2 ejes son más que nada los que vemos durante el año. Está buena esta reflexión que haces. Hoy podríamos preguntarnos, dado que estadística, si no entendí mal, es un eje de los 3 años del ciclo orientado. Y el básico. De los 6. Y de los 6. Podríamos, en situación de enseñanza, estando ustedes en la docencia, podríamos negociar que los contenidos no queden circunscriptos a un año y poder tomar decisiones con compañeros y compañeras de la misma escuela, al menos ese año o ese periodo en el que estamos, porque ustedes saben que la docencia es muy compleja en términos del movimiento que implica, ¿verdad? No estamos siempre en la misma escuela hasta que no titularizamos, que es una situación que no se da en los primeros años. Hasta que no se produce la titularidad en ese cargo, seguramente ustedes llegarán en términos de una suplencia más extensa o más breve, pero cómo poder pensar algún tipo de acuerdo con las y los colegas respecto a los ejes, aprovechando esta flexibilidad de que están presentes los 6 años o los 3 y 3, como para que no suceda esto, que quede circunscripto a un curso, 6º año, y a lo mejor a unos pocos meses, por lo que entendí en la descripción. Tener ejes nos ayuda a pensar de este modo. En general, está dando cuenta de una dificultad curricular que es histórica. La distancia entre las expectativas de quien diseñan una currícula, que suelen ser especialistas en el tema, pero también suelen estar muy alejados y alejadas del contexto real de enseñanza, y las posibilidades reales y materiales de trabajar estos contenidos en los supuestos 180 días de clase que prescribe la ley, que también sabemos que materialmente son menos. Y la otra cuestión que también es importante no perder de vista, entre que debo darlo y ayudar a que se comprenda, hay una distancia. Entonces, poder pensar en qué contenido focalizo y no olvidarse que curricularmente siempre estamos tomando decisiones en el aula. De manera tal que la todología fue un deseo del enciclopedismo, que creía que podía enseñar todos los contenidos a todas las personas en todos los tiempos. Eso no se puede. Entonces, no se olviden que estamos tomando decisiones permanentemente y que eso no es una connotación de costado, es la responsabilidad profesional más importante que tenemos. Conocemos el currículum prescripto, conocemos a nuestras y a nuestros estudiantes, el contexto en el que estamos, las problemáticas posibles. Desde ese lugar vamos a hacer un recorrido para ofrecerles saberes en nuestro año. Chachi, yo interrumpo solo para decir una recosita muy pequeña, que después lo vamos a seguir charlando seguramente en grupos y en matemática. Hay algunas problemáticas que uno dice, el otro día recorríamos con los chicos también, que matemática, por ejemplo en el ciclo básico, es uno de los espacios curriculares que mayor carga horaria tiene. Y en los ciclos orientados, más allá de que vimos y recorrimos y que todos los secundarios en nuestra provincia tienen orientación, la matemática está presente en todos los ciclos orientados. Con todo eso lo mismo, tenemos estas serias dificultades y hay un montón de cuestiones curriculares que son muy importantes de seguir preguntándoselas, porque también es cierto que todos pensamos que no es casualidad que teniendo 4 ejes, y que uno lo puede pensar en forma transversal en los 6 años de secundario, por casualidad siempre estadística es el que está más ausente, y en otras épocas era el tema de la geometría, así que hay otros fenómenos y cuestiones que hay que analizarlas también puertas adentro de las disciplinas.
pero en cualquier caso es muy importante para seguir pensando los espacios curriculares con más carga horaria que tienen el secundario, y tenemos cantidades de contenidos, de saberes, que están ahí cuando los leemos, de los cuales nunca hemos participado como estudiantes, y bueno, y volver a pensar en estos fenómenos del saber como una cuestión acumulativa, y que claramente, lo seguimos diciendo, no tiene respuesta por esos lugares de acumulación y acumulación y acumulación, y encima unas acumulaciones, que el otro día charlamos, cómo es que salimos del secundario sintiendo que el secundario no nos ha servido para tanto en términos de saberes muchas veces, cuando desde otros lugares, por ejemplo acá, vamos a ver las prescripciones, y hay unas cuestiones bien cargadas en términos conceptuales y demás. Así que tantísima reflexión para seguir haciendo en términos curriculares, ¿no? Que Norma, en relación por ahí con la estadística uno puede recolectar información de lo que quiera, apuntar hacia lo que quiere y sacar sus conclusiones, pero es lo que menos se ve en la escuela. Sí, yo después te voy a invitar a ver si es cualquier estadística y son conclusiones de lo que se quiere y cómo se quiere, pero lo que sí es cierto es que sigue siendo terriblemente ausente en las Sí, a mí, prácticas por ejemplo, yo en mi caso, cuando vimos estadística como estadística, nosotros analizamos ¿cómo es? Anorexia y bulimia, ¿puede Bulimia. ser? Ujú. Analizamos estos casos, pero después no se tocó más nada. Ujú. O sea, trabajamos en fondo ahí, pero... Sí, una de las Andrés y cuestiones Norma, que tiene para las problemáticas re importante la estadística es que siempre es contextual, siempre se analiza a partir de casos, y eso es muy interesante y muy favorable para todas estas relaciones, para pensar con todas las problemáticas de violencia, de exclusión que estamos trabajando en currículum. Es un campo de conocimiento buenísimo para establecer todo este tipo de relaciones. Después charlamos un poco más en particular, así no no, aburrimos al resto. solamente sumaba yo a la pregunta de la facultad sí les ofrece estos saberes. Sí, sí, sí. Y tienen espacios curriculares en la formación de profesorado bien definidos de probabilidad y estadística, 1 y 2, y sí, y trabajan. Lo que ocurre es que no sé si Bien. muchos de los chicos que están acá también ya las cursaron. No, yo no La- todavía, es de Son tercero. materias de tercero. Claro, Estas de no iba segundo. solamente a probabilidad y estadística, sino en general la pregunta, porque en nuestra facultad suele suceder que en las explicaciones que damos en los profesorados, argumentamos, no entro en esos contenidos porque ya se los dio, ya lo saben de la escuela secundaria. Entonces preguntaba en ese sentido, porque la escolaridad secundaria no los garantizó y la escolaridad universitaria presupone que están, pero tampoco están. Entonces, en ese sentido, digamos, en la soledad en la que quedarían, presuntamente en esta lógica, si ninguna de las dos dimensiones formativas, ninguna de las dos culturas ofrecieron esos saberes. Ahí va la pregunta. Sí, está buenísimo, y en muchos saberes, en muchos, digamos, nudos conceptuales, como si habláramos del tema de las funciones exponenciales o el álgebra, la factorización y demás, cuando se va a estudiar a la universidad, se dan un montón de esos saberes supuestos construidos en el secundario, y se arranca a partir de un piso del secundario de allí en adelante. Con la estadística y la Creo que a probabilidad, nosotros, no. Sí, perdón. yo creo que a nosotros no nos pasó eso, yo siento eso, porque ni bien entramos a la universidad tuvimos introducción a la matemática y ahí como que vimos muchísimas cosas que veíamos en el secundario y otras que nos explicaron ahí en el momento. Y también nos pasa que, por ejemplo, no sé, estamos cursando alguna materia en análisis, o sea, en una materia del año anterior.
y capaz que no lo vimos, o no la cursaron, o no la cursamos, lo que sea, entonces igual van a eso y nos explican, no es que lo dejan, bueno, apréndetelo o arreglate. Yo para mí como que nos acompañan bastante en ese caso la universidad. Sí, no, Chachi no lo estaba diciendo como maldad o Abandono. no de acompañamiento, sino porque si vos vas a lo que es el programa de las materias de la formación de profesorado, hay muchos saberes, digamos, pensémoslo curricularmente, que ya no se vuelven a explicar porque se arrancan de otras cuestiones. Yo entiendo lo que vos decís y todos los esfuerzos que se hacen en las matemáticas introductorias y demás por recuperar los saberes que no se vieron bien o lo que fuera de secundario. Pero la lógica curricular es que se suponen construidos en el secundario. Y ya vamos a ver, cuando estemos en las residencias y que ustedes tengan que enseñar los temas, y que yo les pregunte respecto de algunas conceptualizaciones, y que la respuesta es, pero eso no lo trabajamos en la universidad como contenido específico de las materias de la universidad, y yo en el secundario, a lo mejor 3 dicen sí me lo explicaron, y 4 dicen no me lo explicaron, no están garantizados por la escolarización secundaria esos saberes, y uno tiene que volver a enseñar al secundario con saberes que uno, hay veces que por una suerte, digamos, de varita mágica que te tocó, te los explicaron o no, pero que ya la universidad en la formación, como plan, como parte de la formación de profesorado de secundario, ya se están explicando otros. Pero es bien interesante para seguir pensando. Por eso digo, no es que estamos diciendo son malos los profes de la universidad que no te quieren explicar o que sí están acompañados. En realidad el análisis que estamos haciendo es una mirada en profundidad de unos procesos, de unos diseños que hasta acá ustedes vivieron, pero que ahora estamos ajustándolo a una prescripción curricular, y en simultáneo estamos analizando esa prescripción curricular con el propio plan de estudio universitario, ¿no? Ese es el doble juego que estamos haciendo, como para ver con qué distancia nos acercamos a la escolaridad. Quería decir ahí, en el caso de inglés, ¿no? Que está tan explícito el corte entre quienes pueden acceder o no pueden acceder por tener los contenidos, que ingresan a primer año o se quedan un año en lo que sería el propedéutico intentando aprender esos contenidos del secundario. Ahí se ve muy claramente el tema de que lo que ofrece la escuela pública en ese momento, lo que estamos ofreciendo, no alcanza para lo que serían los contenidos que está requiriendo la universidad. Y si bien la universidad ha hecho este intento de acompañar, queda claro que es una especie de examen encubierto como para ingresar o no. ¿Es un paliativo el propedéutico? Sí lo es, pero bueno, el corte está bien claro. Está bueno. Una y además pregunta. vemos las expectativas, ¿no? Perdón. Sí, quería preguntar, ¿esos contenidos solamente se pueden analizar? Por ejemplo, una cierta cantidad de profesores no puede agregar o cambiar esos contenidos, o sea, para mejorarlo o algo así, o solamente se pueden ver y nada más. No sé. No, la propuesta que vamos a hacer durante toda la cursada es que vos podés tomar decisiones respecto a esos diseños curriculares. Lo que también invitamos a pensar es que esos contenidos no pueden faltar porque son los saberes de la cultura, es decir, tus alumnas y alumnos van a necesitar de estos saberes para sentirse integrado al proceso cultural en el que estamos involucradas. Si en lugar de dar sistemas, como presupone biología, interrelacionados en los 3 años, vos te dedicás a la huerta, al cultivo de la huerta a los 3 años, y no trabajás el sistema humano en términos biológicos, a tus alumnas y alumnos les va a faltar una herramienta fundamental para interactuar en el mundo contemporáneo, el conocimiento del propio sistema biológico humano. ¿Se entiende, Marcos?
Entonces, sí, yo claro que supongo, perdón Chachi, que como Marcos es del campo de la computación, es probable que también, no sé, pregunto Marcos, vos dijeras lo de mejorar y demás, muchas veces hay campos disciplinares que están muy afectados por mucha actualización conceptual. Ustedes tienen un campo que está en un movimiento efervescente terrible, y quizás lo de mejorar, vos apuntes también a pensar si hay contenidos que quedaron desactualizados o cuestiones por el estilo. Sí, sí, o cosas así. Por ejemplo, que lo de computación veo que tienen muy pocas horas. Por ejemplo, nada, ahora en la actualidad cada vez hay más tecnología y cada vez todo funciona más a través de eso. A eso lo que iba, tipo, no sé si se puede Ah, agregar más, cosas así. igual ahí Porque creo vamos, que hay claro, muchas materias en las claro, cuales que piden más horas extra por tales motivos y cosas así. Pero sí. nada, eso Ahí quería. hay otro campo de disputa bien curricular, que es eso, las relaciones entre las cargas horarias de los espacios disciplinares, qué espacios disciplinares, y ahí cuando veíamos las decisiones que se toman, cuáles son los que tienen más importancia o gravitación en un esquema general, y todo lo que va significando, y eso para pensarlo también como proceso histórico, qué cuestiones se le fueron dando prioridad en las distintas épocas, y la prioridad también traducida por las cargas horarias, es y en otra las, cuestión bien, y en bien las interesante. posibilidades institucionales, Norma, porque el profesorado en computación es un profesorado que surge históricamente de la mano del profesorado en matemática, inicialmente, que toma entidad propia, pero que los diseños curriculares hablan de educación tecnológica inclusive. Reconceptualizan y amplían lo que hace que ese espacio curricular, además, lo van a disputar otras formaciones profesionales, y la facultad puede que haya ofrecido o no saberes en ese sentido. Entonces, miren todos los componentes que tenemos: la celeridad de la información, la circulación de la información, las relaciones de poder traducidas en la carga semántica y estructural de la escuela secundaria y de la universidad. Digo, me parece que la educación tecnológica e informática son espacios en donde más se visibiliza. Esto no quiere decir que esa celeridad no suceda en las otras disciplinas. Díganme los descubrimientos de los procesos biológicos que año a año hacen que una bacteria que hasta el año pasado nos mataba y nos ayudaba un antibiótico, este año mutó la bacteria y necesitamos otro antibiótico. Escúchenme como si yo supiera biología. Estoy comentando ejemplos que les escucho a ustedes claramente, y los compañeros de biología, a Noé, a Vale. Es decir, la dinámica de la disciplina, esa celeridad disciplinar, probablemente esté en todas las disciplinas. La tecnología, nos pega unos bailes de novela. Estará en la formación, y por eso nuestra insistencia en todo lo que hay que saber de nuestras propias disciplinas, y todo lo que tenemos que tener claro políticamente hacia dónde va esa formación. Si la vamos a necesitar para que nuestros estudiantes sean hábiles consumidores de las nuevas tecnologías, o la vamos a pensar para que puedan cuestionarlas. Eso va a ser, me parece a mí, Marcos, lo que más te va a ayudar a resolver si sacás o no contenidos, que fue tu pregunta inicial. No sé si Sí. y Más por que ahí nada vamos para que, mejor. por ejemplo, los chicos, no sé, tengan un pensamiento crítico de qué es lo que están viendo, cosas así. Por ejemplo, cuando tuvimos que hacer el trabajo de la entrevista a los profesores, yo le hice una entrevista con mi grupo a una profesora de inglés. Y ella decía que los chicos, cuando encontraban información o cualquier cosa de internet, ellos directamente no, se creían todo lo que veían, ni siquiera lo rebuscaban, nada directamente, no. O sea, hay a veces que saben usar la computadora, pero no saben buscar la información adecuada para informarse bien de las cosas. Bien, Con muchas materias más, seguro que también, o sea, es así, no sé. seguramente nos pasa, ¿sí? Por eso estemos atentas y atentos a qué enseñamos, a qué debemos enseñar y qué es lo que finalmente terminamos enseñando, porque en eso estamos en la mañana de hoy. Yo Currículum creo, prescripto, currículum oculto, vamos juntos mirando eso.
Yo creo que generan nuevas tensiones dentro del ámbito escolar, el avance de la tecnología y de la información. Viste que siempre estuvo esa disputa de si la tecnología ayuda dentro de la escuela, si se puede usar para un bien útil o no. Por ejemplo, acá en Calufú hay una sola escuela secundaria y el teléfono, por ejemplo, no está permitido. Sin embargo, muchas veces se usa para un bien que sirva. Sin embargo, todavía sigue sin estar, Para fines didácticos, claro, para fines didácticos todavía no está porque acá pasa permitido. lo mismo. Pero eso fue prepandemia, chicas Hasta y el año chicos. pasado, claro. Eso fue prepandemia. Ya está. El Y sin embargo, celular. todavía, Controlar ahora. sin embargo, yo creo que hoy en día se debe seguir discutiendo acerca de esto, pero todavía no se permite. Y sin embargo está haciendo la ayuda de las pocas personas que se están comunicando en simultáneo, lo están haciendo con las compus y con los celulares. Es cierto que todavía estamos muy pegados a lo impreso. La mayoría de las escuelas, sobre todo donde hay cortes de comunicación, que no hay internet o que hay dificultades, en tiempos de pandemia las escuelas han priorizado imprimir el material y acercarlo a la casa, al barrio, al campo, pero después de la pandemia, Andrés, me parece que no sé cuál será el después ni de qué modalidad, pero los celulares han conquistado otro lugar y otra necesidad. Casi que hasta me voy a comprar yo un celular, mire, así te lo digo. Es que hoy en día no es el mismo pensamiento que hace 5 años meses. atrás, por ejemplo. O bueno, o acá, o más cerca, 6 meses, sí. Al Tal igual que cual. una computadora. Tal cual. Yo recuerdo, Andrés, que en los 90 discutíamos la universidad y el Ministerio de Educación, que el ministerio quería comprar computadoras en salas y nosotras le discutíamos que además de las salas y las computadoras tenía que pagar capacitaciones, porque si no, nadie usaba las computadoras. La perdimos a la pelea, te habrás dado cuenta, claramente la perdimos. Y es el día de hoy, 90. La provincia de La Pampa fue pionera. La provincia de La Pampa tuvo en su currícula informática en los fines de los 80. Y es el día de hoy, digo, para poder pensar qué es la prescripción curricular y que finalmente es la cultura pedagógica docente la que termina instalando o no estos argumentos. Entonces, un currículum es como un libro de texto, ¿no? Una currícula perfectamente definida y un libro de texto maravillosamente escrito en manos de alguien que no puede capitalizar esa mirada política, es compleja la situación. Por eso necesitamos que ustedes se formen, y estamos poniendo todas las fichas para que esta formación que estamos transitando hoy no replique eso que ustedes están comentando en este momento de su formación. Y además estamos re seguras que damos el batacazo con ustedes, claramente. ¿O no? Miren, en un mes de trabajo hemos logrado por lo menos discutir argumentos que estaban muy fuertes en nuestro modo de pensar. Sin ir más lejos hoy, con todas las dificultades, pudieron armar una exposición grabada de 9, 10 personas de cada una de las disciplinas, mediadas todas por tecnología, porque nos reunimos por Zoom, discutieron por Zoom, acordaron por Zoom, grabaron por Zoom o chat o WhatsApp, y hoy lo están comentando. Lo estamos comentando. Mucha excusa esta situación, ¿no? Del no, yo no pude estar porque, no sé, me fui. Saca todas esas excusas y hace ver otra realidad. Bien. Todos aprendizaje, Andrés. Bueno, toma la posta. A otro en el grupo. chat, sí, en el chat pedía a Sofía
Le doy el host a Sofía. Dale, sí, me encanta. Sofía, Sí, ¿estás a mano? Estamos acá, Sofía Porcel por ahí va a compartir pantalla, que es otra Sofía del grupo. Dale, Buenísimo, Bueno, perfecto. estamos hablando con Sofía Rodríguez Nin y va a compartir Sofía Porcel. Fíjate Ahí si leí. puede, buenísimo, o si, a ver si la podemos poner como hospedadora o lo que sea, algo para favorecer que pueda compartir. Ya está habilitada. Bien, porque yo no la podía habilitar, genial. Charlábamos con Silvia, recién decíamos que también se le cortó a ella, está terrible el tema de la comunicabilidad y de todas estas posibilidades, y no sabemos hasta dónde nos afectan después en las posibilidades de Además era extraño poder porque primero no tenía internet, pero después podía llegar hasta entrar a la reunión. Y en entrar a la reunión no había forma. Se te queda. Queda ahí. Sí. Sofi, ¿estás pudiendo? Sí, perdón, ¿saben? Estaba enchufando la computadora. Ah, Estoy bien. intentando. Pongo compartir pantalla Sí. y... Ahí te da como 2 o 3 opciones. Fíjate que hay una opción que dice compartir sonido también. Abajo. No sé si Hay que cliquearla. Sí, no sé si lo tenés en español o en inglés. Alguien va a ayudar en inglés acá. Acá, a ver, estoy intentando, perdón, es la primera vez que hago esto. Ahí se ve. Bárbaro. Perfecto. Sí, Vamos que ahí bien, está, Sofi. ahí está, perfecto. Igualmente, nosotras no le pusimos audio, perdón. Lo íbamos a ir hablando, no sé si está mal. No, vamos. Está perfecto. Cada quien elegía la forma. Claro, el único criterio que pusimos es que tomara 10 minutos, 12. Bueno, quiero que arrancaban las chicas. Bueno, hola, buen día para todos y todas. Hola. ¿Qué tal? Hola. Bueno, sí, nosotras íbamos a comenzar las 2 de física. Bueno, Marcela no puede porque está desde el celu y no sé qué problema tiene, no sé si puede, no sé si lo está viendo o no. ¿Estás, Marce? Quedaste No, sola, no, Mari. Quedé sola. Bueno, al arco. me pusieron en un aprieto. Bueno, no sé si Sofi querés ir pasando. Bueno, acá está, ahí está Sí, ahí Marce, dice Marcela que sí, que ve. Sí, que lo está viendo, está bien. Creo que no puede hablar, me parece, o algo así. Bueno, nosotras nos fuimos dividiendo un poquito las tareas. Somos de física y las otras chicas, las 2 Sofías, son de química. Bueno, nosotras nos diferenciamos en el ciclo básico, por ejemplo, donde ambas disciplinas se fusionan en una sola, en una materia que se llama química física. Lo que hicimos fue poner, bueno, los ejes en general, porque, por ejemplo, la naturaleza de la materia y el cuidado del ambiente son 2 ejes que son comunes a los 3 primeros años del ciclo básico, cada uno con determinados saberes, ¿no?, que van profundizando a medida que se avanza en la escolaridad. Bueno, después la energía y los cambios también aparece en el primer año, y las fuerzas y sus interacciones es un eje que aparece en el segundo y en el tercer año, lo mismo que en los otros 2, va profundizando los saberes a medida que se avanza, ¿no? ¿Querés pasar, Sofi? Bien. Bueno, y después el ciclo orientado, bueno, habíamos armado un Word, que creo que es el archivo que enviamos, donde ahí explicábamos un poquito
sobre bueno, el ciclo básico que cuenta con 3 años de escolaridad. El orientado también son 3 años, salvo aquellos colegios que tienen formación técnica, que son 7, donde el último año, que es el séptimo, está dedicado específicamente a materias bien específicas, y generalmente los alumnos hacen trabajos o actividades fuera del colegio, como una manera, ¿no?, de ganar experiencia. Bueno, y después, como dije, en el ciclo orientado ya las disciplinas se dividen en física por un lado y en química, y dependiendo de la orientación, la física o la química puede estar en 2 años, por ejemplo, en lo que es orientación ciencias naturales o agrarias, está en 4º y 5º año física, y en lo que hace a las ciencias sociales, artes visuales, creo que sí, está en el último año, que es el 6º. Y en lo que es formación técnico-profesional, depende de la formación que sea. En cuarto año seguro lo tienen todos, no recuerdo ahora, no tengo el Word a mano, si en los demás también. No sé si querés volver, Sofi, al de física, a la diapo anterior, gracias. Bien. En el ciclo orientado, entonces, en física, se priorizan estos 3 ejes, que son partículas, ondas y campos, elementos de física moderna y recursos energéticos. Y como dije anteriormente, bueno, nosotros pusimos el eje y no especificamos saberes. En el Word sí están especificados los saberes, y también cuando hacemos los ejemplos especificamos saberes de esos ejes. Así que bueno, acá no lo pusimos, lo hicimos bastante resumido. Si querés pasar, Sofi. Bien, en el ciclo orientado también hay ejes que estructuran el espacio curricular que son exclusivos de química, como por ejemplo uno de ellos es las propiedades, usos y aplicaciones de los materiales en relación con su estructura, que trata distintos temas como diferenciar propiedades físicas y químicas de los materiales y sus sustancias utilizando distintos modelos y estructuras. Otros de los ejes son las transformaciones químicas de los materiales, en donde lo que hay que hacer es identificar distintas sustancias a partir de grupos funcionales inorgánicos, utilizando nomenclatura, identificar sustancias con ayuda de actividades experimentales o de distintas representaciones, y reconocer distintos tipos de reacciones, como por ejemplo reacciones redox y de neutralización. También involucra explicar el carácter ácido-base de productos relacionados con la vida cotidiana, relacionándolos con el pH. Otro de los ejes es el comportamiento químico de los materiales y sus reacciones, es el reconocimiento de las reacciones en medio acuoso, identificando componentes, propiedades, distintas unidades de concentración. También el comportamiento de los gases y su relación con el mol, la masa y el volumen. También se pueden ver compuestos orgánicos, en el cual se reconocen la importancia de los compuestos que están compuestos por carbono, relacionando estructuras de estos con sus propiedades y advirtiendo las implicancias en el desarrollo tecnológico de la sociedad y su impacto en el medio ambiente. Otro de los ejes son las biomoléculas. Hay que identificar distintas clases de lípidos, clasificación de hidratos de carbono, también reconocimiento de proteínas, que son elementos que estructuran y también tienen acción enzimática o catalizadora, y clasificación de ácidos nucleicos y su importancia como almacenamiento y transferencia en la información genética. Otro de los ejes es la química de los alimentos, en el cual se tiene que comprender que la naturaleza química de los alimentos, la relación entre alimentos y salud, y el reconocimiento de la conservación y deterioro de alimentos. En el eje de medicinas y drogas se reconoce qué sustancias alteran las condiciones físicas y mentales, el estudio de la acción de los antibióticos, justificación de uso y mantenimiento de vacunas para evitar posibles riesgos de salud, y el estudio sobre la protección de la patente. En la química de plásticos y productos domésticos, el conocimiento de las características propias de los plásticos, el reconocimiento del impacto ambiental causado por estos desechos de plástico y la importancia de la gestión de estos residuos.
al reconocimiento también de características y propiedades de algunos productos domésticos y la relación con sus usos. Y el último eje es nanotecnología, que hace referencia a la comprensión de la estructura y propiedades de diversos nanomateriales. Bueno, y nosotros también lo que hicimos, bueno, la relación entre nuestras disciplinas con respecto a la prostitución y la trata. Fuimos abordando varios ejes que se dan y los relacionamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, en el eje de la energía y los cambios, podríamos relacionarlo con la prostitución y trata, preguntándonos qué cambios físicos y químicos se producen en el cuerpo de las víctimas de trata, qué factores influyen en esos cambios, y, por ejemplo, también si la buena alimentación diaria, que es la fuente de energía, produce cambios en los cuerpos de las víctimas a nivel físico y psíquico. Otro ejemplo relacionado con las fuerzas e interacciones podría ser preguntarnos o preguntarle a la clase por qué generalmente los encargados de los secuestros son hombres, cómo influye el peso y la masa al pensar en la contextura física de la víctima y la del secuestrador. La diferencia de fuerza se ve no solo en el secuestro, sino también en los prostíbulos, en donde las víctimas son agarradas, tomadas, atadas, en contra de su voluntad, y ahí podríamos relacionarlo con la parte de fuerza contraria. Otro eje era el cuidado del ambiente, entonces podríamos preguntarnos cómo afecta al medio ambiente los distintos grados de contaminación que se encuentran presentes en los lugares que tienen a las víctimas, como por ejemplo lugares sucios, lugares sin ventilación, rayaduras en las paredes con aerosol, olores, baños sucios, ambientes llenos de humo de diferentes cigarros. Todos estos ejemplos los pudimos observar en la película, por eso los relacionamos con el cuidado del ambiente. El otro eje era medicina y drogas, entonces podríamos preguntarnos qué sustancias químicas utilizan los secuestradores para alterar el sistema nervioso o la conducta de las víctimas. ¿Es fácil conseguir este tipo de sustancias en la vida cotidiana? En el eje de biomoléculas podemos hacer el reconocimiento de lípidos, hidratos de carbono y proteínas, preguntándonos qué alimentos deberían incorporar las víctimas para incorporar estas biomoléculas y qué sucede si no se consumen o si se hace en exceso. En el eje de la química de los alimentos, podríamos preguntarnos, ¿las víctimas consumen alimentos en buen estado, de buena calidad? ¿Cómo afectan los alimentos si se consumen en mal estado, vencidos o en descomposición? ¿Qué significa y cómo perjudica la típica frase perdió la cadena de frío? Y pusimos algunas ideas para darle a los alumnos, por ejemplo, buscar artículos o noticias de diferentes declaraciones de víctimas que han sido rescatadas en la trata y prostitución y sacar conclusiones de lo perjudicado que se encuentra su estado de salud nutricional y físico y mental por tener una mala alimentación. Y por último, en el eje de transformaciones químicas de los materiales, podríamos explicar el carácter ácido-base de los productos relacionados con los que las víctimas ingieren, ya sea alcohol, bebidas o drogas, y relacionarlo con el pH. Esos fueron algunos ejemplos que nosotras, bueno, se nos ocurrió, de acuerdo a los ejes y a los contenidos que hay que dar. Bueno, más o menos fuimos relacionando con algunas ideas que se nos ocurrían. Bien. Bueno, gracias, Sofi, por la presentación. La idea, de todas maneras, no perdamos de vista que estamos abordando una problemática compleja y profunda, ¿sí? Es decir, que absolutamente todas las transformaciones que se están produciendo a nivel de la persona, emocional, psíquica, física, cultural, política, digo para no perder de vista que ponemos foco en algunas dimensiones que son propias de la disciplina, pero que al momento de trabajar no nos quedemos solo con las miradas particulares. ¿Se entiende la idea?
Están muy buenos los ejemplos en relación a los ejes. Al momento de enseñarlos, si esta fuera una opción por la que pudiéramos trabajar, aunque pongamos foco en alguna de las dimensiones, no perdamos de vista la integralidad de la problemática, ¿verdad? Porque seguramente la alimentación es devastadora, del mismo modo que la violencia que se ejerce desde los modos de conectarse con otras personas, los modos que son violentadas por o iniciadas por las personas que están en el prostíbulo, etcétera, etcétera. Pero es un buen ejercicio para empezar a pensar cómo si estuviéramos trabajando con profesoras y profesores de otras disciplinas, claramente podríamos hacer un abordaje integral discutiendo argumentos desde los saberes que pensamos. En términos curriculares, además, miren qué interesante pensar que mientras matemática y lengua tienen 5 horas semanales en el ciclo básico, químico-física involucra 2 carreras completas de nuestra facultad con 1 módulo y medio de trabajo semanal. ¿Se entiende cuando hablamos de relaciones de poder y de disputas? Los compañeros, Marcos comentaba recién, por ejemplo, que informática se da en 1 solo año del ciclo orientado para todas las modalidades. Una formación universitaria completa para una asignatura. No es que hagan solo eso, pueden enseñar educación tecnológica en el ciclo básico, que también pueden disputarle otras y otros colegas. Digo, pensémoslo en términos de relaciones de poder y pensémoslo en términos de organización. Y pensemos además cómo 2 formaciones que son complementarias, al momento de la definición curricular tienen más presencia un año que otro. Quiero decir con esto que ni siquiera los diseñadores curriculares pudieron lograr articulaciones saludables entre química y física. Y miren la responsabilidad que el Estado delega en ustedes para que ustedes hagan la articulación, cuando debió pensarse desde el origen mismo del tratamiento de los contenidos. Esto le pasa de manera similar a compañeros de historia y geografía que no están en este aula. A diferencia del resto de las asignaturas, matemática, informática, inglés y biología, que tienen campo propio y definido para la enseñanza. Bien, alguien, digo, sin ánimo de apurarnos, pero como nos queda un ratito y 2 grupos, si les parece, si no vi mal en el chat, Ignacio proponía que fue eso, que fuera inglés quien seguía, y Juli, quedamos para el final, Juli. Bueno, no hay problema, Chachi. Y computación, bueno, si no se llega hoy será... Perdón. Por eso, yo los sé que por mejores más siempre quedan para lo último. Esa, Juli, muy bien. Que la autoestima no baje. No, para En nada, realidad es siempre. Julieta Arcuri, que está camuflada allí como Ignacio Fernández. Juli, disculpa. No hay problema. Chachi, perdón, no la va a encontrar Andrés. Perdón, para ir apurando un poquito, ¿a quién le tengo que dar host? A Ignacio Fernández. Fernández. Pero Ignacio Juli. Ahí está. Ahí no sé si lo pueden ver. Perfecto. Ok, bueno, somos de la carrera de inglés y el Power está dividido en ciclo básico y ciclo orientado. Primero presentamos los ejes de cada ciclo, después le mostramos de cada año, desde primero a sexto, los contenidos que se deberían dar, y al final les vamos a mostrar los ejercicios o las actividades que nosotros proponemos para dar los contenidos de primer año del secundario relacionados a temas como la prostitución o trata de personas, haciendo uso de la película Nina, de la charla con Sonia Sánchez y todo lo que fuimos viendo durante las clases. Así que ahora las chicas van a ir
charlando un poquito porque somos bastantes en el grupo, así pueden hablar un poco todas. Ahí no sé si alguna de las chicas quiere explicar los fundamentos y los objetivos, si no, no tengo problema en decirlos. Todo hace pensar que te toca a vos. Sí, bueno, la fundamentación de que por ahí muchos escuchamos de por qué se tiene que dar inglés en las escuelas o por qué se da, es lo que pueden ver ahí, que puede ampliar la visión del mundo para el alumno o el alumne, reflexionando también sobre la propia lengua, que en este caso es el español, y ayuda a conocer otras culturas, reflexionando sobre la misma. Los objetivos se dividen en dos grandes grupos, que son la interpretación y la producción, los cuales están muy relacionados con las 4 macrohabilidades de la lengua inglesa. Si hablamos de interpretación, hacemos referencia a leer y escuchar, y si hablamos de producción, nos referimos a escribir y a poder hablar. Acá pueden ver los ejes del ciclo básico, que son muy parecidos a los que después van a poder ver en el ciclo orientado. En el ciclo básico son 4, que son lectura y producción escrita en inglés, comprensión auditiva y oral, el inglés y las expresiones culturales y literarias, y la reflexión sobre la lengua inglesa, que sería el sistema, la norma y el uso, y los diferentes tipos textuales presentados. Acá les voy a ir pasando las diapositivas, Leo, porque son bastantes contenidos. En algunos años son 24 o 26 contenidos, así que no sé si lo quieren ir leyendo y voy pasando las diapositivas, si no los paso un poquito más rápido. Y capaz que si las querés ir pasando más rápido y a lo mejor vos que lo conocés pone énfasis en los más importantes o algo que nos ayude. Los de inglés, espero que después alguna de las chicas me ayude a poder explicarlos, porque fue el año que nosotros elegimos para armar actividades o diferentes trabajos haciendo uso de estos contenidos para poder darlos, que sean enseñados y sean aprendidos, pero relacionándolos con temas, como dije antes, que pueden ser la prostitución, la trata de personas, la educación sexual integral, que no es lo que normalmente se usa o lo que nosotras pudimos tener en el momento en que estuvimos en el colegio secundario. Así que los paso un poquito más rapidito. Dale. Después están los del segundo año, que son un repaso de los de primero y por ahí un poquito más en profundación algunos temas. Estos son un poquito menos, pero igual son bastantes. Y acá están los de tercero ya, que bueno, se ven tiempos verbales, en pasado, en presente, cómo usarlos, en qué contexto usarlos en textos, preguntas y respuestas. También se trabajan las 4 macrohabilidades de la lengua inglesa: el habla, la escritura, la oralidad. Bueno, perdón, el habla, escuchar, hablar, escribir y poder comprender cuando la alumna, el alumno o el alumne lee. Acá les aparece lo que les dije hoy, que son los ejes del ciclo orientado, que a diferencia de los ejes del ciclo básico son 6, pero son muy parecidos. Estos son la relación con la comprensión oral, y relación con la lectura, con la producción oral, relación con la producción escrita, en relación con la lengua que se aprende, sería la relación entre el inglés y el español, y la relación de la reflexión intercultural. Estos ejes por ahí no los trabajamos tanto porque nosotros elegimos el primer año del ciclo básico, pero también acá en el Power, si después se los mandamos a ustedes, pueden ver los contenidos que se debería trabajar en cada año. Por ahí son un poquito menos que los del ciclo básico, pero bueno. Y acá ya van a poder ver. A ver.
Ahí está, la relación entre los contenidos de inglés del primer año con la problemática de prostitución. En cada diapositiva hay un contenido y debajo del contenido está explicada la actividad que nosotros armamos para que se puedan dar estos contenidos en relación a los temas que ya dije antes. No sé si alguna de las chicas quiere explicar o sigo hablando yo. Si querés, Juli, yo te ayudo. Dale, Cami. Bueno, primero el uso del modo imperativo para dar instrucciones. Nosotros habíamos pensado en la película Nina y a partir de eso construir oraciones en las que podamos usar el uso afirmativo o negativo para generar consejos que deben seguir para justamente no caer en estas redes. Tenemos, por ejemplo, no hables con desconocidos, no andes sola, no dejes que nadie toque tu cuerpo sin autorización o sin permiso, llamar al 144 en caso de violencia de género, no quedarse callada, hablar con sus profesores o directivos o alguien en quien confíes, tener cuidado con lo que se te ofrece en algún bar. Después, ahí está. Me está cargando. Ahí está. El uso del verbo to be, que es para expresar los pronombres en sus tres formas, que se utiliza más que nada para la información personal. Habíamos pensado en este caso, a partir del relato de Sonia Sánchez, escribir oraciones utilizando este verbo con todos los pronombres. Por ejemplo, tenemos acá que Sonia Sánchez es una activista feminista, es una sobreviviente de explotación sexual, tiene 15, bueno, por ejemplo, que hacerlo con el pronombre personal I, que es el de primera persona. Yo tengo 15 años y soy una menor, por ejemplo. Después tenemos pronombres personales para el desarrollo de textos, pero en este caso en tercera persona. Y habíamos pensado describir oraciones describiendo diferentes personajes, por ejemplo, de la película Nina. Por ejemplo, acá tenemos Nina es una víctima de tráfico sexual, Lourdes es una niña, ellos no son clientes, ellos son abusadores, marcar la diferencia entre esos dos conceptos que por ahí están muy normalizados o naturalizados. Después, si querés pasar, Juli. Sí, ahí, Cami, lo de la red léxica, que bueno, también estaría dentro sí. de este contenido, pero está acá en la diapositiva que sigue. Ahí está. Armar una red léxica con estos nuevos contenidos o estas nuevas definiciones. Ahí tenemos diferentes palabras, por ejemplo, children, que son niños, que es lo que son estas víctimas de abuso. Madame, pimp, son los que serían los proxenetas o las madame, creo que se les dice en español también. Clientes, abusadores, todo esto relacionado con el tráfico. No sé si, perdón, Cami, si alguna de las otras chicas. Como quieran. Éramos 15. Sí, yo para habilitar el micrófono. Perdón, por eso tardé. No hay problema. Bueno, después también se nos ocurrió que para la conjugación en singular de sustantivos, para describir los elementos del aula, seguir relacionándolo con estas situaciones que veníamos hablando. Entonces pensamos algunas oraciones que podía ser como Lourdes vende medias en la terminal de ómnibus, ellas están esperando al marido de Perla en el bar de la terminal, y en este caso, en esta oración usamos la palabra table, que es mesa, como
para ir describiendo objetos del aula y relacionarlo con estas situaciones. Y bueno, en la última oración, él les dio botellas de agua que contenían drogas. Juli, no sé qué. Ahí, ¿querés explicarlo vos, Celeste? Lo de las palabras interrogativas. Sí, No sé si te dale. cargo. Dale. Bueno, las palabras interrogativas para interactuar solicitando y brindando información específica. Pensamos en crear preguntas y luego responderlas utilizando las distintas palabras interrogativas. Teniendo en cuenta la charla con Sonia, por ejemplo, ¿quién es Sonia? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su historia? ¿O qué le pasó a ella? ¿Cómo terminó ella en esa situación? ¿Y por qué ella es abolicionista? ¿Y qué significa ser abolicionista? Este es un poquito más largo, no sé si está alguna de las otras chicas. O si querés seguir, seguir. Como quieran. Sí, están las otras chicas, pero bueno, no sé si... En el punto ese que sigue, la idea era que vieran los adjetivos posesivos de cada sujeto, de cada persona, para poder aprender y reflexionar sobre su propio cuerpo y sobre todo que comprendieran que ellas son dueñas de su propio cuerpo y que nadie tiene derecho de tocarlas o de hacer algo que es incorrecto sin su consentimiento. Y la idea después de realizar las oraciones y de comprender cuál es el uso gramatical, era que pudieran hacer pancartas alusorias sobre el tema, sobre la trata de personas, y que esto salga del colegio, del aula, para poder reflexionar con la comunidad sobre el problema y concientizar al resto de la gente sobre esto que estamos hablando. Y la idea es que pudieran crear pancartas que pueden estar escritas ser bilingües, estar en inglés y en castellano para que todos comprendan y que refleje un poco el problema de la trata de personas. Promover también el trabajo en equipo, la creatividad, que todos trabajen juntos, que cada grupo cree una pancarta. Esa era la idea de la actividad. Bueno, y luego tienen el uso del verbo de derisoderar para hablar de la existencia de forma, en toda su estructura, en forma afirmativa, negativa o interrogativa, para hablar de tanto del hogar como de la escuela. La idea era que a partir de la película pudieran hablar de lo que vieron en el film, no solo de las cosas que hay en el film, de los lugares en específico, sino hablar de los problemas que dimensiona la película, y hablar de las leyes que existen para proteger a las víctimas de la violencia, de si hay o no ayuda, ¿sí?, desde el gobierno para las víctimas de esta violencia. Y la idea de la actividad era que unieran los principios de las oraciones con los finales de cada una. Bueno, no sé si hay alguna otra que quiera hablar, si no seguimos explicando en las otras. Quedan varias diapositivas. Si querés, explico yo, no tengo problema. Dale, Celia. Bueno, para el uso de las preposiciones se nos había ocurrido que el alumno o la alumna tuviera que completar los espacios con las preposiciones que correspondían. Entonces hicimos un par de oraciones y dejamos como no está el espacio en blanco, está puesta
la preposición, pero se supone que eso lo tendría que completar cada alumno. Por ejemplo, en la primera oración que dice las víctimas, prostitution victims are under sería la preposición con la que tendrían que completar, por ejemplo. Bueno, después el contenido con respecto a la forma de have got y has got para expresar posesión. También se nos ocurrió trabajar con oraciones, pero en este caso de que elijan la opción correcta del have o del has. Y bueno, hay oraciones como diciendo, desafortunadamente, el tráfico de personas tiene muchos clientes, y ahí los chicos, las chicas, deberían marcar el que corresponda. Están tanto en afirmativo como en negativo. Bueno, después está el caso genitivo, que es el apóstrofe y la S, o el apóstrofe solo, cuando decimos que algo es de alguien. En este caso se nos ocurrió que sería algo importante también marcar que las personas no son objeto y no son de nadie. Y también tenemos otros ejemplos con respecto a la película Nina. Por ejemplo, Natalia was not Lourdes' real name, o sea que no era el nombre real de Lourdes. Que el padre de Lourdes abusaba físicamente de ella, y que, por ejemplo, la gente, ellos, ellas, serían los clientes o el proxeneta, se aprovechaban de la inocencia de las niñas. Después está lo de los artículos definidos e indefinidos, a y an, para designar los objetos en plural y singular. Se nos ocurrió usar esta imagen que tiene, como pueden ver, algunos espacios en blancos previos y posteriores a ciertas palabras, para que el alumno o la alumna completara con lo que respondiera, teniendo en cuenta si el objeto es plural o es singular. Chicas, ¿alguna quiere explicar? Bueno, acá son los verbos modales, que es para expresar la habilidad o el permiso, de si una persona puede o no puede hacer tal cosa. Por ejemplo, acá tenemos una diferenciación entre la rutina de Lourdes, que es una de las protagonistas de la película, y otra persona. Entonces, por ejemplo, tenemos que tal persona puede hacer tal cosa y Lourdes, por ejemplo, no. Lourdes can't go to school, no tiene la posibilidad de ir a la escuela, no puede hablarle a los extraños, pero lo que sí puede hacer, por ejemplo, es vender medias en la calle. O sea, marcar esa diferencia entre lo que le es permitido por sus restricciones sociales, culturales, económicas, y lo que no. No sé si alguna quiere explicar esa. Si querés, yo explico. Dale. Bueno, después, para el uso de los pronombres demostrativos que indican cercanía o lejanía de objetos, se nos ocurrió que con ejemplos de la historia de Sonia y de del cortometraje se completaran las siguientes oraciones. Por ejemplo,
What they did to Lourdes, Nina, and Sonia was not allowed. That was illegal. Lo que le hicieron a Lourdes, Nina y Sonia no estaba permitido, eso era ilegal. Después, para poder enseñar el presente simple, para expresar gustos y preferencias, se nos ocurrió esta actividad que nada, indica gustos o disgustos, que bueno, dice por ejemplo que la prostitución no es un trabajo, que a nadie le gusta trabajar como prostituta, que a Nina le gusta aprender y que ella quiere ir a la escuela. Hay otra que dice que a Lourdes no le gusta estar en casa con su papá, o que a Lourdes le gusta tomar café con leche. Y después otra consigna que era escribir un texto cortito describiendo a Nina, describiendo la apariencia, que le gusta o que no le gusta, usando este tiempo verbal y el verbo to be, que lo nombramos anteriormente. Y bueno, eso sería más o menos, están todos los contenidos de primer año con las actividades que se nos ocurrió para poder relacionarlos con estos temas. Buenísimo. Me parece que tomaron una estrategia distinta a la de los y las compañeras, así que está bueno desde ese lugar, porque nos ayudaron a pensar en más detalle y animaron a pensar actividades específicas respecto a ese primer año. Como hemos charlado con el resto de los grupos, la formación de su escolaridad secundaria les ofreció... Perdón, Chachi, quizás antes de pensar en la relación entre la formación, yo simplemente como transmisora, ¿no? Secundaria y universitaria, Silvia, que se le cayó de nuevo la conexión, me está a mandar mensajitos de cosas que le parecían, que yo retransmito, quizás lo diga bien, no mal en términos del inglés, pero decía que cada una de esas frases u oraciones que ustedes iban recuperando en las distintas diapositivas, sí, claramente da lugar para profundizar en la problemática en sí, es decir, que las frases, interpreto por lo que quiere decir Silvia, serían como esos disparadores o núcleos para profundizar en la problemática, y que ahí es donde se va viendo la aparición de lo político en las redes léxicas, por encima de lo prescripto en términos gramaticales, ¿no? Ojalá después venga Silvia para explicarlo mejor, pero es lo que alcanzo a interpretar de los mensajitos. Y disculpa, Chachi, pero era porque era como muy pegadito sí, a la bueno. modalidad en que Claro. estuvieron presentando, que era a partir de esas frases que iban describiendo para pensar en cada una de las, ni sé cómo decirlo, pero de las cuestiones conceptuales. Está bien. Del inglés, de esos núcleos conceptuales. Me extrañó que Silvia no participara, pero ahora entiendo claro. por qué. Entonces, el recaudo es el mismo que señalábamos en químico-física, digamos, ¿no? Que usamos esta expresión como abordaje de una problemática más compleja. Por eso lo que Silvia está señalando es esto de no despolitizar el lenguaje, porque claramente hacemos opción por una trama semántica, una red léxica, como señalaron, que pone en foco la problemática que necesitamos abordar. Desde ahí me parece que ella está queriendo señalar esta mirada. Como en la primera descripción más neutra del listado de contenidos, que es como se presenta en el diseño curricular, y cómo en los ejemplos ustedes pudieron semantizar desde una mirada que tomaron partido por esto que vamos a insistirle bastante, de que la neutralidad no existe al pensar diseños curriculares, ¿no? La neutralidad en el sentido de que la carga política del lenguaje
tanto en inglés como en químico, física, como en biología, como en matemática, está dándole visibilidad o invisibilidad a alguna de estas cuestiones. Seguramente en la próxima Silvia ofrecerá, si e Internet la deja, alguno de estos argumentos. Me parece, nos disculpamos con los dos grupos que nos quedan, pero estamos en hora. Si les parece, nuestra planificación para la jornada de hoy incluía, por eso le habíamos pedido grabaciones de 10 minutos, como para poder tener después un tiempo posterior de reflexión y de compartir estos argumentos, ¿no? Porque el sentido final era que nosotros vamos a estar en una escuela, y en el mismo año que Juli va a estar dando biología, Ignacio, que eras Lucy, no. ¿Cómo es tu nombre? Julieta. Juli. Juliana y Julieta van a estar en el mismo año, por ejemplo, en la misma escuela, en el mismo pueblo, y podrían estar trabajando junto con Nicolás o junto con Marcos, que hoy también tomó la palabra desde la computación, y el sentido de este ejercicio es poder ver que tenemos conexiones, que una problemática nos reúne en determinados contextos, en determinados procesos cognitivos, por los cuales podemos pensar juntas y juntos esa formación integral para nuestras y nuestros estudiantes. Y el ejercicio termina con la forma de qué está pasando en estas escuelas, que por un lado tenemos identificados este currículum prescripto, pero como ya lo anticiparon Andrés, como algo comentó Juli también, en más de una ocasión los contenidos que han trabajado en la escuela secundaria no son los que están en este diseño curricular. Y por otro lado hay contenidos en la universidad que los presuponen o que los enseñan. Entonces empezar a pensar que en ese mandato de formación de la escuela secundaria pasan más cosas que el currículum prescripto. Hay otros significados, hay otros sentidos, hay otras prácticas, hay otros discursos, y que vamos a necesitar meter la ñata fuertemente ahí para ver la distancia entre la prescripción, lo que debo enseñar, y la ciudadanía. Entonces, dejamos acá, antes que nos saquen del espacio, ciberespacio que estamos compartiendo, les agradecemos a los compañeros y a las compañeras, sobre todo, que han hecho la función de coordinar adentro de sus grupos, porque ha sido una tarea trabajosa, entiendo. Hoy se vieron bien los frutos y los seguiremos viendo el jueves. Entonces dejamos a las y los compañeros de biología y de computación para el jueves. Empezamos con ustedes, y si podemos nos circunscribimos a 10 minutitos cada grupo, no para no darle la palabra, sino para poder habilitar la palabra desde lo prescripto y desde el currículum oculto. Les dejamos la invitación para mañana a las 10, ya sé que no es el horario de currículum, pero a lo mejor alguien que no esté haciendo didáctica pueda sumarse, para compartir mañana a las 10 el encuentro, el taller de formación docente de memoria en términos de la memoria y dictadura, y con quien no pueda nos vemos el jueves a las 8 de la mañana